Hola, te voy a contar un cuento de buscadores, de gente que anda buscando y que está en el libro Felicidad Dual. Creo que es Gunther Weber el autor. Muy bien. Cierta vez, un grupo de hombres, animados todos por los mismos sentimientos, que aún se consideraban principiantes, se encontraron y hablaron de sus planes para un futuro mejor. Acordaron hacer las cosas de otra manera. Lo común y lo cotidiano y todo el eterno ciclo les parecían demasiado estrechos. Ellos buscaban lo sublime, lo singular, lo amplio, y esperaban encontrarse a sí mismos como nunca nadie lo había conseguido. En su mente ya tenían la meta conseguida, se imaginaban cómo sería, sentían cómo sus corazones latían de emoción y se impacientaban y decidieron actuar. Primeramente dijeron, tenemos que buscar al gran maestro, porque por algún lado hay que empezar y por ahí se empieza. Y después emprendieron el camino en búsqueda de ese gran maestro. El maestro vivía en otro país y pertenecía a otro pueblo. Muchas maravillas se habían contado de él, pero nunca nadie parecía saber nada concreto. Pronto quedó atrás lo habitual, ya que ahí todo era diferente, las costumbres, el paisaje, el habla, los caminos, la meta. A veces llegaban a un lugar del que se decía que el maestro estaba ahí, pero siempre que querían saber algo más, oían que justamente acababa de partir y que nadie sabía el rumbo que había tomado. Finalmente un día lo encontraron. ¿Dónde estaba el gran maestro? Estaba con un campesino trabajando en el campo. Así se ganaba su sustento y un cobijo para la noche. Primero no se lo querían creer, que ese fuera el maestro que tanto habían buscado y anhelado. Y también el campesino se asombró al ver que a este hombre lo consideraban tan especial. Sin embargo, este hombre dijo, sí, soy un maestro, si queréis aprender de mí, quedaos aquí una semana más, entonces os instruiré. Enseguida entraron al servicio del campesino y a cambio recibían comida, bebida y alojamiento. Al cabo de 8 días, al caer la tarde, el maestro los llamó, se sentó con ellos bajo un árbol, se quedó mirando el crepúsculo y empezó a contarles una historia. Hace mucho tiempo, un hombre joven estuvo pensando qué quería hacer con su vida. Provenía de una familia distinguida, no conocía el apremio de la penuria y se sentía obligado a buscar lo sublime y lo mejor. Así, dejó al padre y a la madre, siguió a los ascetas durante 3 años, después los dejó a ellos. Encontró después al Buda en persona y supo, tampoco eso le bastaba. Aún más alto quería llegar, hasta donde el aire ya se enrarece y se respira con dificultad, donde nadie había llegado antes que él. Cuando por fin llegó, se detuvo. Se encontraba al final de aquel camino y vio que había sido un extravío. Ahora quiero tomar el rumbo contrario. Entonces bajó, llegó a una gran ciudad, conquistó a la cortesana más bella, se hizo socio de un comerciante rico, pronto fue rico y respetado él mismo, pero no había bajado a lo más profundo del valle, tan solo se movía en el borde superior. Para arriesgarse del todo le faltaba el valor. Tenía un amante, pero no una mujer. Tuvo un hijo, pero no fue padre. Había aprendido el arte del amor y de la vida, pero no había aprendido el amor y la vida mismas. Empezó a aborrecer lo que no había aceptado hasta que se cansó y también dejó aquello.
Aquí el maestro hizo una pausa. Quizás reconozcáis la historia, dijo, y también sabéis cómo acabó. Se dice que el hombre, al final, se hizo humilde y sabio, amante de lo común. ¿Pero qué es eso? Si en un principio se desaprovechó tanto. El que fía de la vida no rehúye lo cercano para buscar un ideal lejano. El que se fía de la vida no rehúye lo cercano para buscar un ideal lejano. Y lo voy a decir de nuevo. El que se fía de la vida no rehúye lo cercano para buscar un ideal lejano. Domina primero lo ordinario, ya que, de lo contrario, también lo extraordinario en su vida, suponiendo que existiera, no es más que un sombrero en un espantajo. Se había hecho el silencio. También el maestro callaba. Después se levantó, sin decir palabra, y se fue. Ahora los que tanto tiempo parecían animados por los mismos sentimientos, nuevamente tenían que defenderse solos. Algunos de ellos no querían creerse que el maestro los había dejado y partieron a buscarlo de nuevo. Otros apenas eran capaces ya de distinguir entre sus deseos y sus miedos. Y, al azar, tomaron cualquier camino. Uno de ellos, sin embargo, se lo pensó. Volvió de nuevo junto al árbol, se sentó, miró a lo lejos, hasta que en su interior se hizo la calma. Sacó de su interior aquello que lo acusaba y lo puso delante de sí, como uno que después de una larga marcha se quita una mochila antes de descansar. Y así se sentía ligero, libre. Ahí, delante de él, estaban entonces sus deseos, sus miedos, sus metas, su necesidad real también. Y sin mirarlos más de cerca, ni querer nada determinado, más bien, como uno que se entrega a lo desconocido, esperaba que ocurriera como por sí solo, que cada cual encontrara el lugar en que todo le correspondía, cada cosa según su peso, su rango. No tardó mucho y se dio cuenta de que allá afuera se iba aclarando, como si algunos se marcharan a hurtadillas, como ladrones desenmascarados que se dan a la fuga. ¡Ja! Me pescaron. Y comprendió aquello que había tenido por sus propios deseos, sus propios miedos, sus propias metas, todo aquello no le había pertenecido nunca. Todo eso venía de otra parte totalmente distinta y tan solo se había anidado en su vida. Pero ahora su tiempo había acabado. Parecía moverse aquello que aún quedaba delante de él. Volvía a él aquello que realmente le pertenecía. Y cada cual ocupaba su justo lugar. La fuerza se empezaba a reunir en su centro y finalmente reconoció su propia meta, la meta que a él le correspondía. Aún esperó un poco hasta sentirse seguro y después se levantó y se fue. Esta historia nos puede llevar al propio drama. ¿M? A veces hay algo que duele, algo que no tomamos, algo que estamos deseando allá afuera cuando tenga la pareja, cuando tenga el matrimonio, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga ese dinero, cuando por fin consiga mi casa, cuando por fin consiga la salud perfecta, cuando por fin consiga encontrar la paz, sería. Ay, ay, ay. ¿Y cuántas veces lo buscamos afuera? Y en verdad está dentro. ¿M? Entonces lo que hay que reverenciar no es aquello que queremos buscar, esa zanahoria que nos pusimos. Lo que hay que reverenciar es
a ese lugar de donde venimos. ¿M? Reconocer la vida que hay adentro de nosotros. ¿M? Reconocer que viene de nuestros ancestros biológicamente, de nuestros padres, de los padres que nos criaron, de nuestros maestros también, y que todo eso anida en nosotros y que si nosotros lo honramos, si nosotros lo recibimos y nos recibimos a nosotros mismos, estaremos en camino de encontrarnos a nosotros y de encontrar la paz. Que tengas un muy feliz día.